Noam Chomsky. Aniversarios de la no historia. George Orwell acuñó el útil término no persona para personas a las que se niega el estatuto de personas porque no acatan la doctrina estatal. Podemos agregar el término no historia para referirnos a la suerte de no personas, expurgadas de la historia por motivos semejantes. La no historia de las no personas se recuerda a lo largo de los aniversarios. Los importantes generalmente se conmemoran con la debida solemnidad cuando resulta apropiado, como por ejemplo Pearl Harbor. Pero otros no se conmemoran y podríamos aprender mucho de nosotros si los sacamos de la no historia. Ahora mismo no conmemoramos un evento de gran significación humana, el 50º aniversario de la decisión del presidente Kennedy de lanzar la invasión directa de Vietnam del Sur, que pronto se convirtió en el crimen más extremo de agresión desde la Segunda Guerra Mundial. Kennedy ordenó que la Fuerza Aérea de EU bombardeara Vietnam del Sur. En febrero de 1952, se habían realizado cientos de misiones, autorizó la guerra química para destruir cultivos con el fin de hambrear hasta la sumisión a la población rebelde, y activó programas que acabaron llevando a millones de aldeanos a tugurios urbanos y a campos virtuales de concentración, o aldeas estratégicas. Allí los aldeanos serían protegidos contra las guerrillas indígenas a las cuales, como sabía el gobierno, apoyaban voluntariamente. Los esfuerzos oficiales para justificar los ataques eran escasos y la mayor parte fantasiosos. Un típico fue el apasionado discurso del presidente ante la Asociación Estadounidense de Editores de Periódicos el 27 de abril de 1961, cuando señaló que en todo el mundo se nos opone una conspiración monolítica e implacable que se basa primordialmente en medios clandestinos para expandir su esfera de influencia. En las Naciones Unidas, el 25 de septiembre de 1961, Kennedy dijo que si esa conspiración lograba sus objetivos en Laos y Vietnam, las puertas quedarán abiertas. Los efectos a corto plazo fueron mencionados por el altamente respetado especialista en Indochina e historiador militar Bernard Fall, que no era pacifista, pero se preocupaba por la gente de los países atormentados. A principios de 1965 calculó que unos 66.000 sudvietnamitas murieron entre 1957 y 1961, y otros 89.000 entre 1961 y abril de 1965, en su mayoría víctimas del régimen cliente de EU o del peso aplastante de los blindados, napalm, bombarderos jet y finalmente gases vomitivos estadounidenses. Las decisiones se mantuvieron ocultas, así como las espantosas consecuencias que persisten. Para mencionar solo una ilustración, Scorched Earth de Fred Wilcox, el primer estudio serio del horripilante y continuo impacto de la guerra química en los vietnamitas, apareció hace algunos meses y probablemente se sumará a otras obras de la no historia. El núcleo de la historia es lo que sucedió. El núcleo de la no historia es borrar lo que sucedió. En 1967, la oposición a los crímenes en Vietnam del Sur había llegado a un grado importante. Cientos de miles de soldados de EU causaban estragos en Vietnam del Sur y se sometían las áreas pobladas a intensos bombardeos. La invasión se había propagado al resto de Indochina. Las consecuencias habían llegado a ser tan horrendas que Bernard Fall predijo que Vietnam como entidad cultural e histórica, está amenazado de extinción. Mientras, el campo literalmente muere bajo los golpes de la mayor maquinaria militar jamás desatada contra un área de ese tamaño. Cuando la guerra terminó 8 devastadores años más tarde, la opinión dominante estaba dividida entre los que la llamaban una causa noble que podría haberse ganado con más dedicación y en el otro extremo, los críticos, para quienes había sido un error que resultó demasiado costoso. Faltaban todavía los bombardeos de la remota sociedad campesina del norte de Laos, con tal magnitud que las víctimas vivieron en cuevas durante años para tratar de sobrevivir, y poco después el bombardeo de Camboya rural, sobrepasando el nivel de todos los bombardeos aliados en el escenario del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. En 1970, el consejero nacional de seguridad de EU, Henry Kissinger, ordenó una masiva campaña de bombardeo en Camboya. Cualquier cosa que vuele sobre cualquier cosa que se mueva, un llamado al genocidio de un tipo raramente encontrado en los archivos conocidos. Laos y Camboya fueron guerras secretas, porque la información fue poca y los hechos todavía son poco conocidos por el público en general o incluso por élites educadas, quienes sin embargo pueden recitar de memoria cada crimen real o supuesto de los enemigos oficiales. Otro capítulo en los anales desbordantes de la no historia. Dentro de 3 años podremos o no podremos conmemorar otro evento de gran relevancia contemporánea, el 8º centenario de la Carta Magna. Ese documento es el fundamento de lo que la historiadora Margaret M. C. Guinness, refiriéndose a los juicios de Nuremberg, aclamó como un tipo particularmente estadounidense de legalismo, castigo solo para quienes se pueda demostrar que son culpables, por medio de un juicio justo, con una panoplia de protecciones de procedimiento. La Carta Magna declara que ningún hombre libre será privado de derechos excepto por el juicio legal de sus pares y por la ley del país. Los principios se ampliaron posteriormente para aplicarlos a todas las personas en general. Cruzaron el Atlántico y entraron en la Constitución y en la Declaración de Derechos de EU, señalando que no se puede privar de derechos a ninguna persona sin el debido proceso y un juicio rápido. Los fundadores, claro está, no querían que el término persona se aplicara a todas las personas. Los americanos nativos no eran personas. Tampoco los esclavos. Las mujeres apenas eran personas. Sin embargo, concentrémonos en la noción central de la presunción de inocencia, que se ha arrojado al olvido de la no historia. Otro paso del debilitamiento de los principios de la Carta Magna fue cuando el presidente Obama firmó la Ley de Autorización de la Defensa Nacional, que define la práctica Bush-Obama de detención indefinida sin juicio bajo custodia militar. En la actualidad ese tipo de tratamiento es obligatorio en el caso de los acusados de ayudar a fuerzas enemigas durante la guerra contra el terror, u opcional si los acusados son ciudadanos estadounidenses. El alcance es ilustrado por el primer caso de Guantánamo que llegó a proceso bajo el presidente Obama, el de Omar Khadr, un ex niño soldado acusado del horrendo crimen de tratar de defender su aldea afgana cuando fue atacada por fuerzas de EU. Capturado a los 15 años, Khadr fue encarcelado durante 8 años en Bagram y Guantánamo, luego llevado ante un tribunal militar en octubre de 2010, donde se le dio la alternativa de declararse inocente y permanecer en Guantánamo para siempre, o de declararse culpable y permanecer solo 8 años más. Khadr prefirió esto último. Muchos otros casos iluminan el concepto de terrorista. Uno es Nelson Mandela, sacado de la lista de terroristas solo en 2008. Otro fue Saddam Hussein.
En 1982 Irán salió de la lista de estados que apoyaban el terrorismo para que el gobierno de Reagan pudiera suministrar ayuda a Hussein después de que invadió Irán. La acusación es caprichosa, sin revisión o recurso, y refleja comúnmente objetivos políticos, en el caso de Mandela para justificar el apoyo del presidente Reagan a los crímenes del Estado del apartheid en su defensa contra uno de los grupos terroristas más notorios del mundo, el Congreso Nacional Africano de Mandela. Lo más importante está consignado en la no historia.